Muy bien. Bueno, pues creo que la clase pasada sí terminamos bien los pendientes que teníamos, ¿verdad? Eh, Fueron algunos teoremas sobre integración y lo que quiero que hagamos ahorita es hablar sobre un teorema que es el de Fubini, que lo teníamos pendiente por allí. Y yo creo que con esto te estamos terminando básicamente esta parte de la integración por sobre regiones, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner aquí. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Mi pizarra. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, para justificar el cambio en el orden de integración, vamos a necesitar eh, solamente que la función pueda ser integrable cuando nosotros fijamos una variable. Si tenemos una función de dos variables como para ejemplificar nuestro punto, ¿se acuerdan ustedes que decíamos, cortábamos la región, el volumen, en un sentido, y eso significaba que estaba yo dejando una variable fija y pues que la sección transversal era el área que nosotros queríamos calcular bajo la integral, digo a través de la integral. Entonces nosotros queremos que la función permita hacer eso. Y entonces es lo único que le vamos a pedir a la función, que sea integrable respecto de una variable cuando fijamos la otra. Entonces vamos a ver que eso permite cambiar el orden de integración y que en ese caso la integral va a ser la integral doble, va a ser la integral ya sea calculada en un orden o en el otro, ¿sale? Ahorita vamos a escribir con un poquito más de detalle eso. Y al final de cuentas, las funciones continuas van a ser una clase de funciones en las que nosotros vamos a poder cambiar este orden de integración. No necesariamente las funciones en general que se pueden integrar, les vamos a pedir que sean continuas, pero sí, en particular en las funciones continuas es donde esto se va a ver y va a ser la clase de funciones en donde normalmente vamos a estar trabajando. Pero bueno, les escribo la prueba del teorema. Esperemos que con eso ya cerremos un poquito y les muestro también, es un resumen de lo que vamos a hacer, que cuando yo tengo una función integrable, cada que dejamos fija una variable, entonces la integral doble existe, ¿verdad? Eh, pero que perdón, al revés, si tenemos la integral, entonces las integrales de los cortes existen, pero no al revés, ¿verdad? O sea que cada cosa exista, cada corte lo podamos calcular, no quiere decir que la integral doble vaya a existir. Y vamos a poner un ejemplo y a lo mejor ese lo ponemos en la tarea. Bueno, entonces, ¿qué dije? El teorema al que me refiero es al siguiente. Vamos a ponerle aquí teorema. Vamos a suponer, vamos a tener una función, sea f, lo vamos a hacer en dos variables, definida en un rectángulo. El rectángulo le vamos a llamar a, b cruz c, d, que es una celda j, las celdas j que estábamos hablando. Una función definida en ese rectángulo, función real, por supuesto, y denotando por xy los elementos
del rectángulo R. ¿Qué quiere decir esto? Lo único que, perdón, lo único que estoy queriendo decir con que X y Y son los elementos de R es que yo estoy considerando mi variable X aquí, ¿verdad? Y la variable Y en acá de este lado, ¿sale? Así como estamos acostumbrados a hacerlo. Voy a pensar que voy a tener una región aquí, rectangular. Y aquí tengo, al revés, aquí tengo AB y aquí CD. Bueno, entonces tengo una función integrable mm, en R, ¿verdad? Entonces vamos a suponer lo que acababa de decir ahorita. Supongamos que para cada X fija, la función resultante, bueno, en clases pasadas le llamábamos X asterisco fija, ¿verdad? La función f de X, Y, que es una función de Y, función de Y, mm, sí, ¿verdad? A ver, déjenme ver si lo estoy escribiendo bien. Bueno, hasta aquí me siguen más o menos. Sí, profe. Ah, no, Sí, sí, está bien. bien. Ok, sí, sí lo escribí bien. Perdón, estoy dormido todavía, ¿verdad? Supongamos que para cada X fija, la función f con X fija, que ya es una función de Y es integrable en su dominio, donde va a ser su dominio, pues CD, ¿verdad? O sea, si nosotros fijamos un valor aquí de la X, es el X asterisco que le estamos diciendo, va a resultar que el dominio de la función esta, que depende de Y, pues va a depender precisamente de una Y que está en C y D, ¿verdad? Ustedes fijan esta variable y entonces la Y se mueve aquí. Bueno, entonces lo que dice el teorema, la función resultante, la función g de x, que está definida por la integral de C a de f de x y de y, fíjense lo que estoy diciendo, ajá, es integrable respecto de x, por supuesto, sobre AB, y resulta que la integral doble sobre la región R de la función f, me lo voy a escribir aquí abajo, sí, recuerden que aquí no estamos privilegiando alguna integral primero. Entonces resulta que la integral yo la voy a poder calcular como esta integral iterada, ¿verdad? De la que hablamos. O sea, esto ya lo utilizamos, este resultado ya lo utilizamos, pero no lo hemos probado como tal. Pero bueno, el afán con el que lo utilizamos primero es para que nosotros tuviéramos intuición y entendiéramos esta prueba, ¿verdad?
¿Sale? Entonces, vean qué dice el teorema. El teorema dice lo siguiente. Tú fijas un valor X entre el intervalo AB y entonces eso te deja a la Y libre. Lo que está libre es la Y. Bueno, entonces, cuando tú fijas la X y la Y está variando entre C y D, tú estás iniciando con una función f integrable en el rectángulo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta integral doble existe. ¿Y qué quiere decir que existe? Pues que existe algún número real para el cual, dada una épsilon, tú las sumas de Riemann para refinamientos de cierta partición que tú des, menos la L, te va a dar te va a dar menor que épsilon, ¿no? O sea, esa es la definición de función integrable que nosotros dimos. Estamos hablando de la integral doble como tal. Pusimos una partición, familia de celdas, etcétera. Esa era la definición de integración. Bueno, pero nosotros no dijimos nada acerca de las funciones que resultaban cuando dejábamos fija una variable. Y eso es lo que nos interesa para la integración, para las integrales iteradas. ¿Qué quiere decir esto? Pues habíamos dicho que se podía, nosotros queríamos justificar que se podía usar el principio de Cavalieri. O sea que si ustedes cortaban la superficie, voy a poner un dibujito por acá, que si ustedes hacían este corte, entonces para empezar se podía calcular el área del corte y segundo, nosotros podíamos analizar la variación del área de ese corte y que así nos permitía calcular el volumen a través de puros cortes, ¿verdad? Es lo que dijimos que decía Cavalieri. Entonces, es lo que está diciendo el teorema. Ustedes tienen un valor fijo X, esta función depende de Y, se está moviendo aquí la Y, es función de y decidimos que es integrable también, ¿no? O sea, vamos a suponer que el corte se puede realizar y que lo podemos calcular. Y que entonces la función g de x, ¿qué cosa es la función g de x? Esta función está pensando que es la variación, por decirlo así, del área de los cortes, de las áreas de los cortes. ¿Me explico? ¿Y de quién depende la variación de los cortes? Fíjense, ¿por qué me ponen que es una función que depende de x? Porque tú fijaste la x, esta es una función de y. Cuando calculas la integral de C a D de la función f, estamos pensando que yo calculé la integral de la función de y. Por eso tiene de y. ¿Me explico? Esta integral lo que está diciendo es que calcula el área de esta región. ¿Me siguen? Sí, sí, profe. ¿Sí? Y esta área de quién va a depender, pues de la X que ustedes hubieran fijado de antemano. Entonces, esto va a ser una función de X. Y si lo pensamos un poco más de manera algebraica, pues también va a funcionar. Piensen ustedes que, por ejemplo, si la función f de x, y fuese 3x más y cuadrada menos seno de x, y, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Entonces, cuando ustedes calculan la integral de esto respecto de ciertos valores, de 3 al 7, y lo calculan respecto de y, lo que están diciendo es que este valor va a ser constante y este valor lo van a considerar constante. De hecho, calculan esta integral, por ejemplo, respecto de y les quedaría 3xy, y cúbica sobre 3. La integral de seno, ¿qué cosa es? Coseno, ¿verdad? Menos No pi. era el menos coseno, ¿no? Ajá, exacto. Entonces necesito ajustarlo. Bueno, Entonces ahí quedaría más coseno. No, así, más un entre x coseno. así, ¿verdad? Sí, Y como es una integral respecto de y,
pues entonces ustedes calculan el teorema, aplican el teorema fundamental de 3 a 7 los valores, ¿no? Y igual a 3, y igual a 7. Entonces lo que va a suceder en el siguiente paso, ya no lo voy a escribir, es que esta parte de la y pues se va a convertir en algo constante, esto se va a convertir en constante, esto se va a convertir en constante, y lo que les queda es una función de x. A esto, finalmente, después de calcular la integral, es a lo que nos referimos con la g. ¿Sale? Este valor depende de x y es el área de la sección transversal. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí. O sea, esta G de X sería como, entonces ese como plano que estamos calculando. Bueno, ese es el ejemplo, ¿no? Pero digo, esa parte esa área es nada más esa sección o ya es toda la integral. No, es nada más el área de la sección. Ah, ok, y ya después si se aplica la segunda integral ya se puede tener el volumen, ¿no? Exacto. Lo que dice el teorema es que cuando puedes calcular la segunda integral, o sea, lo que dice el teorema es que esta función es integrable, ¿sale? Esa es la tesis del resultado. Esta función es integrable sobre respecto de x y que su valor va a ser precisamente el valor de la integral doble. O sea, lo que estamos diciendo es que se puede acceder al valor de la integral con una integral iterada. Eso es lo que dice el resultado. Vale, Esto que profe. usted... ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, si gustan, voy a anotar esos comentarios que hice aquí. Ups. Sí son importantes. Los demás me siguen. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy Sí, bien, profe, todo profe. bien. Sí. Ok, entonces, una paráfrasis de este teorema. La paráfrasis, ¿cuál es? Que el valor de la integral doble, o sea, existe. ¿Qué quiere decir? Yo puedo calcular esta integral doble, pero entonces que al hacer corte, las hipótesis, ¿cuáles son? Al hacer un corte, en una x constante, entonces la integral de la f existe. ¿Sale? Esas son las hipótesis. Bueno, creo que ya me entendieron, ¿verdad? No sé si estoy sobreexplicándolo. No, está bien, profe. ¿Sí? Em, Ahí está. Eso es lo que quiere decir el teorema. Tengo una función integrable en un rectángulo, de manera que al hacer un corte en un valor fijo x, la función de y que resulta sigue siendo integrable. ¿Vale? Respecto de y. Pero curiosamente, esa integral, el valor de esa integral que va a ser un número para y, es una función para x, y eso es lo que estoy llamando el g. Lo que dice el teorema es que si eso sucede, entonces la función g que resulta, el área, es integrable y que la integral doble se va a poder calcular a través de la integral de esa g, pero la integral de esa g es una integral iterada. ¿Sale? Entonces, observen ustedes que esta integral de la que estoy hablando es propone un orden específico de integración.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que puse fija la X primero y luego calculé la integral respecto de Y ya luego me voy a calcular la integral de esas integrales, ¿no? Es en ese orden específico en el que hablo el teorema. Pero bueno, si probamos esto, no tendría nada de particular haber tomado primero la X y podemos hacer la analogía cuando tomemos primero la Y. Y entonces ese va a ser el teorema de Fubini, ¿verdad? Que podemos cambiar el orden de integración. ¿Queda claro eso? Sí, o sea, siempre vamos a poder realizar ese cambio siempre y cuando las funciones tengan estas características, ¿no? Exacto. ¿Hay algún contraejemplo bueno, en el que no se cumple el teorema de Fubini, profe? Eh, que no se cumpla no la contrapositiva, sino no, sí, no, no, bueno, no la contrapositiva, sino la proposición conversa, se le dice, algo así. Eh, Justamente a eso iba. Fíjense lo que dice el teorema. Tienes una función integrable, Riemann integrable, o sea, que existe la integral doble y que es un límite L. Eso dependió nada más de cómo despedazabas en celdas tu región. Existe esa integral y si al hacer un corte esa función es integrable, entonces se puede calcular como una integral doble. Y más adelante, si ponemos el orden al revés, pues entonces se puede calcular como una integral doble en este sentido o en el otro, ¿verdad? Sea de a b, f de x de y. Esa va a ser la conclusión de nuestro teorema. Fíjense en el orden en el que va el enunciado. Integral doble existe, o sea, la función es integrable en su región, entonces se puede calcular como una integral iterada en el orden que tú quieras. Pero al revés no es cierto, y sí vamos a dar un contraejemplo. Puede que exista una integral en un orden y a lo mejor también la otra, no necesariamente se puede extender para decir que la función es integrable. De hecho, van a haber ejemplos en donde una integral en un sentido existe, la otra no se puede calcular o no existe, y, y la función en general no es integrable. ¿Sale? O sea, podemos ir de lo global a lo local, es lo que nos está diciendo esto, pero no necesariamente de lo local extenderlo a lo global. ¿Me expliqué? Sí. De hecho ya vi una ahorita que se me ocurrió, puede ser una de las constantes, ¿no? Una constante. Esa si la integras con respecto de X y luego con respecto de Y, pues sí, o sea, primero te deja un área, pero ya después no te deja algo, ¿no? O bueno, es que no sé cómo. Más o menos va a ser la idea, que la variación en un sentido y en el otro sean diferentes. Y el contraejemplo que les traigo es una función de esas feas, ¿verdad? Que está definida como una cosa en los reales y otra cosa en los racionales y otra cosa en los irracionales. La de Dirichlet. Es parecida a la de Dirichlet. Ajá, exacto. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, se entiende el teorema. Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Bueno, si hay algún detallito, me detienen. Bueno, sale. Ahí está. Entonces, pues vamos a probarlo. Pero permítanme cerrar estas otras cosas para que no estén haciendo ruido. Bueno, demostración. Vamos a dar primero una partición. Tendríamos que empezar con una partición. Sea P, una partición del rectángulo R, digamos, para nuestros efectos, ahora sí va a ser cómodo denotar la partición
a través de las celdas y ponerles nombres, bueno, etiquetas a las celdas, como si estuviéramos hablando de las entradas de una matriz, pero para numerar las celdas, ¿verdad? Porque vamos a fijar una variable, entonces el índice va a correr en el otro. Entonces por eso lo vamos a poner así. Entonces desde J11 hasta JRS, si ustedes quieren, son dos números enteros, positivos. Y vamos a tomar, y esta va a ser la parte medular. Tomamos una XI, un vector, un elemento, bueno, IJ, si quieren ponerlo así, en J y J. Bueno, no sé qué tan bueno haya sido poner la J, pero lo vamos a poner así. Entonces, 1 menor o igual que I, menor o igual que R, 1 menor o igual que J, menor o igual que S, ¿verdad? Bueno, ¿qué estoy diciendo? A ver, no, está bien. Sí, creo que vamos a dejar una más como XI en la celda y no, sí, va a ser el valor que vamos a tener fijo. Entonces, déjenme escribirlo bien. Tomamos CI en AI, BI le vamos a llamar, donde J, ¿cómo ponerlo? Sí, donde este último intervalo es tal que cada J y J es igual a I, B, I. A lo mejor lo debía haber definido. Por I para algún I, intervalo cerrado, en CD. Bueno, vamos a escribir así. ¿Qué quiero decir? Esta región que yo tengo aquí abajo, que es la R, la voy a partir en pedacitos de acuerdo a cómo me dicta la partición. Y entonces voy a tener, recuerden que siempre son esquemáticos mis dibujos, no son como extremadamente precisos. Aquí está de nuevo la región R de la base. Entonces lo que nosotros hacemos al dar la partición es que tenemos un montón de celditas, ¿verdad? Entonces cada una de estas celditas yo les pongo estos índices IJ, I para acá, J para acá, y a esto es lo que le estoy llamando J de IJ, ¿sale? Y A y B y van a ser los valores específicos en los que, ok, tomas una celda aquí con índices IJ, entonces si lo proyectas aquí abajo, lo voy a dibujar bien de una vez. Si proyectamos aquí abajo las celdas, estas celditas, entonces a esto es lo que yo le estoy llamando AI y esto lo estoy llamando BI. Porque esta celdita que yo tomé acá es la que le llamo IJ. Podría ser la celda 3-4, por ejemplo. Quiere decir columna 3, perdón, renglón, sí, columna 3, renglón 4 probablemente, lo que quiero dar a entender. Y entonces en ese caso yo denotaría esto como A3B3. ¿Sale? ¿Se entiende eso? Sí, Sí. Es más, para no estar metiendo muchas letras. Bueno, no. Sí, está bien así.
Sale. Entonces, lo que estoy diciendo también es que esta xi que estoy tomando, porque le llamo xi, porque la estoy tomando en este intervalo de acá. Aquí estoy tomando mi xi y entonces me voy a fijar como en esta variación. O sea, lo que yo quiero es recuperar esto de lo que estoy hablando acá, pero en cada pedazo, en cada celdita. ¿Vale? Bueno. Entonces, me fijo en lo que está sucediendo en esa celdita con la xi fija, en la que yo voy a pensar que es la que está fija. Por supuesto, xi está en la j y j. ¿Sale? Y ahí voy a poder aplicar el teorema del valor medio. Y ahorita van a ver ustedes por qué quiero yo el teorema del valor medio. A ver, denme un minuto. Pero me escucha mucho ruido. Bueno, si yo tengo entonces ya todo esto preparado, entonces vamos a ver que por el teorema del valor medio, para f de xi y, esta es la función que depende de y. ¿Y dónde vamos a tomar la y? Ahora como nos interesa la variación, aquí sí vamos a llamarles de un poquito diferente. Vamos a decir que esto es y menos 1 y que esto es y, ¿sale? Las proyecciones de este pedacito de la celda. Y aquí es donde se va a estar moviendo mi y. ¿Vale? Y menos 1, y. ¿Sale? Pues el teorema del valor medio para esta función en la que yo dejé fijo xi, que depende de y la y está metido acá, sabemos que existe un mu, haciendo alusión al medio, al promedio, ¿verdad? Existe m de ij, número real, tal que sucede esto. La integral de y menos 1 a y de la función donde dejaste fijo la xi y, que depende de y, va a ser precisamente la mu ij de y menos 1. ¿Me siguieron? Aquí, ojo, estoy aplicando el teorema del valor medio para una función de una variable. Pero bueno, aunque fuese de otras, ya lo probamos la clase pasada, ¿verdad? A ver, díganme si hasta ahí va quedando claro. Sí, profe. Sí, nada más ahí, en el valor de xi y, bueno, ese está en el dominio, pero la imagen sería todo un intervalo. Eso es lo que está de por medio. Digamos que estoy viendo el suelo, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú fijas una X en el suelo, bueno, sí, entonces la Y sigue variando en esa celdita, Ajá. ¿sale? O sea, estoy tratando de repetir, estoy tratando de tomar, Ya, si no, un pedacito y usando esa función. ya, sí, 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 gracias. ¿Sí? No, de Ya nada. me había perdido tantito ahí en ese pedacito, Sí, pero ya. no te apures. De hecho, por eso justo estaba por hacer este dibujito, en donde, como para mostrar qué es lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, esto es una raya en el suelo, como quien dice.
Y esta es la función f, donde ya fijaste xi y, porque si ya fijaste xi y, ya estamos moviéndonos en el suelo, ¿verdad? Pero nos estamos moviendo en la dirección de y. Entonces esto se convierte en una función de una sola variable. ¿Sale? Lo que está calculando esta integral es el área de esta región bajo la curva donde ya fijaste la xi, o sea que depende solo de y lo que está diciendo este argumento es que existe un mu y j, así le llama al valor, de manera que si el mu y j lo multiplicas por el contenido del intervalo, de hecho yo aquí debería de escribir el contenido del intervalo, pero bueno, es la resta de los dos valores, ¿no? Existe ese valor y no solo sabemos que existe, sino que la función lo puede tomar, ¿vale? Pero bueno, hay que tener cuidado porque nuestra función f no necesariamente es continua, ¿verdad? Entonces ahí nos está diciendo que existe un valor mu que puede reemplazar a la integral. Bueno, en este caso, si la integral existe, pues sí lo podemos hacer, ¿verdad? Si existe la integral, pues ustedes pueden entender la integral como el valor de un área que van a montar sobre y. Entonces, no necesitamos bien a bien la continuidad en este caso específico. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, esta altura de aquí, vamos a poner aquí, es el mu de IJ. ¿Sale? Valor promedio para esa integral. ¿Sale? Pero además, la función es integrable. O sea, son nuestras hipótesis. Estamos diciendo que la función f que resulta, ¿en qué parte de las hipótesis vamos? Vamos aquí, ¿no? Lo que resulta es que es integrable en CD. Pues entonces es integrable en un rectangulito chiquito. ¿Vale? Sabemos que esa integral existe. O sea, esto lo puedo hacer por hipótesis, ¿verdad? Bueno, entonces es técnico este asunto. Es como justificar lo que ya hemos venido haciendo. Por eso es bueno tener presente primero las ideas y luego platicar de todo este relajo. Sale. Entonces vamos a definir, como ya lo hemos hecho, definimos como de MIJ, M minúscula, vamos a tomar el ínfimo de la función con X en J y J. ¿Sale? Y lo mismo el supremo. ¿Sale? Ponemos una observación. Observe que pues sucede lo que tiene que pasar. El ínfimo es más chico que este valor IJ y es más chico que el supremo. ¿Sale? Otra vez, el ínfimo y el supremo están tomados sobre los valores de F con X en la celda IJ. No solamente en la región, sino estoy hablando de los X aquí, ¿verdad? Tú tomas los X allí y entonces consideras el ínfimo y el supremo. Por eso le llamas así. Entonces, en particular, el ínfimo y el supremo van a ser válidos para la región azul, la línea. Entonces, estos valores que tenemos, que son las alturas, pues van a estar entre este y este. ¿Eso sí queda claro? ¿Sí me están pelando todavía? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Ujú. Sí, yo sé que están anotando también y todo eso, ¿eh? Sí, sí, también. Ok. Bueno, la razón por la que a mí me interesa es esta desigualdad
es porque pues yo voy a usar las sumas de Riemann, ¿verdad? Las sumas superiores e inferiores que definimos la clase pasada. Entonces, vean que al hacer esta observación, tenemos que las sumas superiores, perdón, las sumas inferiores correspondientes a P de F, que eran las sumas inferiores, pues era tomar los ínfimos, ¿verdad? De los valores de las funciones. Entonces voy a poder decir esto. Contenido de IJ, lo vamos a poner así. Y esta es la suma superior. Bueno, ¿cómo aquí vamos a poner que varían IJ, ¿verdad? Nada más voy a poner los índices para no hacerlo muy, para no complicarme la vida. Bueno, ¿qué cosa eran las sumas inferiores? Bueno, cuando yo consideraba una suma de Riemann, ¿se acuerdan? Pues considerábamos la suma de las Fs con algún punto en cada celda. Fíjense que estoy poniendo IJ, ¿eh? Por el contenido de la celda, ¿no? Estas eran las sumas de Riemann. Entonces, las sumas inferiores, ustedes reemplazan esta función por el ínfimo, perdón, las sumas inferiores, por el ínfimo de los valores de esa celda. Y las sumas superiores reemplazan por este otro. ¿Sale? Ahora, el hecho de que estos valores que nosotros sabemos que existen por el teorema del valor medio, que estén entre estos dos valores específicamente, pues hace que lo que yo estoy escribiendo aquí a la izquierda es una suma como esta, solo que en vez de estos valores que yo sé que existen en las MUs, estoy reemplazando el MIJ y el MIJ mayúscula del lado derecho. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Entonces es lo mismo que, bueno, es que ahí estamos hablando del ínfimo y demás, y pues es lo mismo, ¿no? O sea, esa integral se va a aproximar a ese valor. Exacto. De hecho, es a donde quiero llegar. Quiero llegar a que esto se va a aproximar al valor de la integral, pero el detalle técnico es que estás hablando de la integral en una variable, aproximándolo a partir de estos valores que tú sabes que existen, perdón. ¿Sale? Es a lo que quiero llegar precisamente. Vamos a dejar esto aquí como comentario. No lo voy a borrar, no me lo voy a separar de la redacción. Bueno, entonces como esto sucede, la relación entre estas sumas, que finalmente también son volúmenes, ¿verdad? El contenido de la celdita es todo esto. ¿Y qué cosa es el MIJ? Bueno, pues es una altura. La altura multiplicada por el contenido, pues es un volumen. ¿Sale? Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Queda claro eso? Aquí estoy hablando. ¿Cómo? Me salté a los volúmenes. Ay, profe, ya me perdí otra vez, ¿lo puede volver a explicar? Otra vez. Muy bien. Estoy hablando aquí hablé de una integral, ¿verdad? De lo que estoy hablando aquí es de el área bajo esta región. ¿Sale? Ah, Pero básicamente me interesa, digamos, la existencia de esta mu i j, una altura. ¿Sale? sí, vamos bien. Ok. Entonces, esta altura yo la definí cuando dejo fijo un valor. ¿Sale? Y o sea, dejo fijo un valor y para todas las celdas en esta línea, pues voy a tener estas líneas en cada celda, ¿no? Y esas líneas en cada celda me permiten hablar de esta mu de IJ. ¿Sale? Sí, profe.
Entonces, si hago ese mismo procedimiento con las XIs en todas las demás filas, pues entonces va a suceder lo mismo. Por eso es que le estoy poniendo mu de IJ. ¿Sale? O sea, la Entonces, altura de cada celda, ¿no? exacto. Esto lo estoy haciendo para cada celda, para cada J de IJ. ¿Sale? Esto es un área o sea, estoy hablando de esta línea, pero esta línea la voy poniendo, digamos, en cada celda. O sea, en cada celda voy a poder fijar ¿no? Estoy fijando eso. Entonces resulta que estos valores son tales que, por eso viene, aquí hay como un corte en la redacción, digamos. Ok, cortas aquí y entonces defines ínfimo y supremo en cada JI. Fíjense que no lo estoy haciendo específicamente en esta o en esta columna, ¿vale? Entonces, si tú sabes que estos existen, agarras el ínfimo y el supremo, te fijas que esos valores están entre ínfimo y supremo, y si a cada una de estas cosas la multiplicas por el contenido de donde lo tomaste, y luego hacer la suma, pues se va a tener esta desigualdad. Pero esta desigualdad hace alusión a volúmenes. ¿Sí me explicó? Ujú. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ok, déjenme ir por agua. Y precisamente lo que se quiere es justificar que con estos valores mu y j que encontraste y multiplicarlos por el contenido, lo que les estaba comentando, vas a poder acceder a la integral. ¿Vale? Bueno, entonces es precisamente lo que viene como f es integrable en R, sabemos que bueno, lo voy a poner así rápido. Tanto las sumas superiores como las inferiores convergen, no tengo espacio, convergen al valor de la integral, ¿verdad? Sobre la región F. Entonces, esta suma de los IJs, ¿cómo lo escribo? Lo voy a escribir así. M de IJ, contenido de IJ, converge si usamos refinamientos cada vez más finos, le voy a poner aquí. No estoy siendo muy formal, ¿verdad? Porque lo que quiero es que se entienda la idea de P. Precisamente por, y aquí si es necesario ponerle algún nombre a esta desigualdad, le vamos a poner asterisco. Entonces, por asterisco. Ok. Justo lo que acaba de decir ¿quién fue el que me dijo, Alan? Que a lo que yo quiero es llegar a la integral, ¿verdad? Entonces, ¿en qué punto estoy ahorita? Tú fijas un xi y en cada una de en este intervalo, ¿verdad? No celda. Bueno, no celda en general, intervalito. Em,
vas a tener estas líneas en cada una de las celditas J y J. Entonces, ahí, a través de la integral, como la función es integrable por el valor medio de la integral, vas a poder calcular las mus. Pero al fijar esta xi y, tú vas a poder fijar una xi en cada uno de las columnas. Y entonces esto que sucede en esta fila de celdas también va a suceder en todas las demás. Ok, entonces tengo tantas mu de ij como celdas tenga la partición. Si yo tengo R por S pedacitos de la partición P, voy a tener R por S en valores de mu. Y esos valores de mu los voy a multiplicar. Esos valores de mu que me dice la sección transversal que existen, los voy a multiplicar por el contenido de cada celda. El contenido de cada celdita es un área y este es un área multiplicada por una altura. Y entonces este valor de volúmenes va a estar encerrado por las sumas inferiores y superiores. Y lo que estoy diciendo es que este valor me permite tener acceso a la integral. Si yo voy refinando cada vez más mi partición. ¿Hasta ahí queda claro lo que dijimos? Pues sería como aplicar el criterio de Cauchy, más o menos. Digamos, el criterio de Cauchy estaría aplicado con las sumas inferiores y superiores, restándolo y diciendo que tenemos acceso al valor de la integral, ¿verdad? Bueno, Ah, que esas restas, el criterio de Cauchy se aplicaría como que a esto, ¿verdad? sí, cierto. No. Entonces sí, no. Pero sí, es una manera de justificar, ajá, inclusive, digamos, si esto pasa, los dos valores se acercan a alguna cosa, es una manera de justificar que estos dos se acercan tanto como queramos. También es otra manera de verlo, no está mal. Por eso yo creo te acordaste, ¿verdad? Sí, es que me acuerdo de las sumas inferiores, la suma inferior y la suma superior. Acercándose unas a otras, ¿verdad? Exacto. Exacto. Y si este cuate está en medio de los dos, le hacemos sándwich y entonces al valor, al cualquiera que sea el valor al que se acerque esto por la sucesión por el criterio de Cauchy, pues precisamente a ese mismo valor se va a acercar este de aquí, que es el de la integral, ¿no? De Ok. hecho, sí, es equivalente a lo que estamos diciendo, ¿vale? Ok. Vale, gracias, profe. No, ¿de qué? Y entonces aquí terminamos, digamos, con este corte en la redacción. O sea, definimos ínfimo supremo para poder decir que esto se puede acercar a la integral. Ok. Pero finalmente estoy poniendo como mi atención en estas áreas y en esta relación, ¿verdad? Aquí también debo de ponerle nombre a esto. Yo creo que vamos a ponerle el nombre 1. Así. Bueno, ¿qué más? Entonces, observen que esto también me va a poder permitir tener un juego entre esta integral y yo voy a poder lidiar con esta integral de una manera más sencilla a través de estas multiplicaciones. ¿Sale? Entonces, voy a ponerlo otra vez como un comentario y lo voy a construir. Eh, retomando la integral, retomando 1, vamos a ponerlo así. Dije hace ratito, la integral desde y menos 1 hasta y de la función donde fijaste la xi va a ser la mu i j multiplicada por y menos y j. O sea, la longitud del intervalo por el mu es lo mismo que el valor de la integral. ¿Sale? Ahora, como yo quiero trabajar con estos mu i j, contenido de ij, ¿qué cosa es el contenido de ij? Pues va a ser precisamente y menos yij multiplicado por el contenido del otro pedacito. O sea, aquí lo escribí, ¿verdad? ¿Dónde está? Vean, el JIJ yo le llamé A y BI como a este intervalo. Ah, bueno, es A y BI, ¿verdad? Ujú.
Entonces lo escribo bien acá de este lado. Sí. Bueno, para hacer la analogía lo voy a poner con X. Ya no lo voy a tomar como A y B. Así. O sea, fíjense lo que estoy diciendo. Tú tienes una celdita, parte de la partición, y la mu y j funciona para los contenidos de estos cuates. Entonces, el área de esto es el contenido de j y j. Entonces, el contenido de esto es precisamente esta longitud que tú ya pusiste en esta integral, y menos y menos 1, y bastaría multiplicarlo por esto, o sea, este valor de aquí, bastaría multiplicarlo por esta parte de la x, que sería esta de acá, para que yo te recupere el contenido. Pero si yo multiplico a esta cosa por xy menos 1, que es la longitud del intervalo, la base, si yo lo multiplico por esto, pues también tendría que multiplicar aquí la integral. ¿Estamos de acuerdo? Eh, Profe, entonces con esta multiplicación estamos ya calculando el volumen, ¿no? De lo que queremos. Ya. Y con esto recupero el contenido. ¿Sale? Sí, de hecho. ¿Sale? Entonces lo voy a escribir. Retomando 1, entonces podemos decir, note que para cada j de ij, yo puedo hacer este relajo. Y bueno, lo puedo hacer ¿por qué? Porque esto es un valor real, es un número real, ¿verdad? Al final de cuentas, y lo estoy multiplicando por lo que le falta para recuperar el volumen. O sea, todo el truco es encontrar este mu de ij, o justificar la existencia de ese mu de ij. Y multiplicar, digamos, por esta longitud, es multiplicar esta integral por la longitud azul. O sea, lo que decía hace ratito, el resultado es el teorema del valor medio, es que la integral tú la puedes reemplazar por un número real multiplicado por la longitud del intervalo, que esa es como la utilidad del valor medio. Ya no calculas la integral, sino más bien vas a lidiar con un número real multiplicada por la longitud de la base, y eso te va a reemplazar a la integral. Entonces, esta cosa blanca que se puede reemplazar por esta escritura blanca de aquí, la multiplicas por lo azul, lo multiplicas por lo azul. Entonces, del lado izquierdo tienes un engendro con el que ahorita vamos a lidiar, y del lado derecho vuelves a tener esta expresión que tú sabes que te va a dar acceso a la integral. ¿Me explico? Sí, profe, todo claro. Sale. Entonces, note que, y así, si yo considero esta suma que tanto me gustó allá arriba por el contenido de IJ, esta, ¿verdad? Variando la I y la J, esto va a ser igual a esto de aquí. Lo voy a escribir así, vean. Calculo la suma de los xy menos 1 multiplicado por la integral de y menos 1 a y, pues todo ese relajo de allá arriba. Pero bueno, me detengo a señalarlo para que pues más o menos nos entendamos, ¿no? Y J. Entonces, esta multiplicación que yo estoy haciendo aquí, déjenme ver si hice bien mis cuentitas. Creo que sí. Entonces, pues esto pues lo puedo incorporar aquí en la integral, ¿no? Y ahorita van a ver por qué lo quiero incorporar en la integral. No depende de y, no pasa nada si lo pongo, es una constante para esa integral. Pero el aspecto me va a recordar
algo interesante y a ver si ustedes ya lo pueden visualizar también. Lo voy a dejar así, multiplicado por... No, de hecho no debían poner la notación de intervalo. Aquí me estoy metiendo yo un balazo en el pie, ¿verdad? Es un valor absoluto. Porque si no van a pensar que es un intervalo. Bueno, pero sí me siguieron, ¿verdad? Lo dije bien y lo escribí mal. Sí, Es estoy- como el valor absoluto en el lado de la integral. Ajá. Sí, la longitud del intervalito, ¿verdad? sí, porque es un número real, ¿no? No es un intervalo como decía, es Ah, un sí, número. cierto. Sí, 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 sí. Exacto, sí. Es que desde aquí ya lo escribí mal, no sé por qué. Me distraje, perdón. Sí, por eso algo no me checaba. Pero bueno, ahí está. Ya, ahora sí. Ya está bien escrito. ¿Lo escribí mal en algún otro lado? Creo que no. Y si es intervalo, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, ok. Entonces tengo esta relación. ¿Sale? ¿Qué es esto? ¿Alguien lo puede visualizar ya? Esa ya es la integral, ¿no? Ya es la integral. Pero ya es del volumen, pues. Exacto. ¿Sí lo ven? O sea, estamos sacando volúmenes y después estamos sumando todos. Exactamente. O sea, la partida que estamos haciendo. Exacto. Y a lo que vamos es a esta G, ¿no? O sea, déjenme lo escribo. A ver si están de acuerdo conmigo. Esto es más bien la suma de los IJ de GX multiplicado por XY menos XY menos 1. ¿Qué cosa era G? Si quieren lo... Ahí está la G. ¿Sí la ven? Sí, profe. Y entonces, ¿esto a qué converge? Pues precisamente cuando hacemos los refinamientos cada vez más pequeños, vamos a poner Q refinamientos de P. Si hacemos cada vez más refinamientos de P, entonces ¿esto a qué va a llegar? Esto va a llegar a la integral de la G. O sea, porque lo que estoy diciendo es que esta suma, como que estoy diciendo, es G por incremento de X, ¿no? Es lo que estamos diciendo. ¿Sale? Bueno, en realidad esto, para ser más específicos, yo debería de, sí, no lo escribí muy bien que digamos. Esto es G de xi y en cada caso. ¿Sale? O sea, una vez que tengo la xi y, ¿qué son estas integrales? Si ustedes van variando i y j, bueno, sí, creo que di un brinco muy olímpico, bueno, no debí de haber dicho eso. De i menos 1 a i es
digamos que estoy haciendo esto, ¿verdad? O sea, la integral de y menos 1 hasta y me está dando el área sobre esta región. Si yo hago la suma de todos estos cuates, entonces lo que obtengo es la sección transversal completa. ¿Sale? Y ya que tenga la sección transversal completa, sí, está difícil de escribir ahí, es la integral de xi, la función evaluada en xi de y, pero desde, bueno, lo voy a escribir. Sí tengo que escribirlo. O sea, un paso intermedio, una reescritura de esto podría ser la suma respecto a i de la integral de f de xi de y desde c hasta d. ¿Sale? ¿Dónde están c y d? Pues a y b son la base, pero c y d son estos valores. Sí, sí me aventé un paso muy, muy por esto, ¿verdad? Entonces, a ver, déjenme cómo escribo ahora esto. Bueno, no, tienen razón, sí estaba bien escrito. No lo puedo borrar. Bueno, pero sí me siguen. Sí, sí me estoy explicando o ya los Sí, confundimos. profe, no, sí vamos No, bien, sí, vamos sí la bien. tenemos. Sí, ok, Sí, todo bien. sale. Ya más bien. Exacto. Es que al final de cuentas es lo de, digamos, la multiplicación es como multiplicar las veces requeridas el área para formar el volumen. Igual que como hacemos vasculatura por el otro lado, ¿no? Sí, exacto. Refinamientos de P. Sí, precisamente eso es lo que estamos haciendo. Entonces, a lo que vamos a llegar con esto, bueno, no sé si poner aquí, sí, sí, vamos a poner como X porque es variable. Sí, está bien, ya lo dejo así. Entonces, esto converge a la integral de A a B de G de X. Exacto, sí. Vamos juntando todos los volúmenes, pero el truquito, digamos, es encontrar este valor, el del valor que nos dice el teorema del valor medio. Entonces, estas sumas lo que hacen es, sí, precisamente en eso estamos pensando con esto, ¿verdad? Estamos pensando en el delta X, que finalmente es nuestro diferencial. Sale. Pero esta cosa que es la integral de G, pues la integral de G es la integral de esta integral. Y entonces es la integral iterada. De hecho, aquí lo tenemos, ¿verdad? X de Y. Ahora sí escribo este orden, ¿verdad? Pero bueno, esta expresión a la que yo llegué converge por un lado a esto, pero nosotros ya habíamos dicho, ya habíamos justificado que esta cosa convergía a la integral doble, ¿vale? Y estamos hablando de la misma expresión. Q refina. Entonces lo que acabamos de probar es que la integral doble de la función se puede calcular como una integral iterada en este orden en específico. ¿Sale? Bueno, lo escribo. Es decir, la integral R de f de xy es igual a C a D, a B, o lo escribí al revés. No, sí está bien. No, sí lo escribí al revés, ¿verdad? Ya me distraje. Sí, primero C, D, luego A, B.
Perdón. Es que ya estoy pensando en la proposición siguiente. Me estoy adelantando. Bueno, lo importante, lo formativo de esto es que veamos la prueba. ¿Sale? Por supuesto, no vamos a hacer todo esto en cada que estemos calculando una integral, ¿verdad? Pero esto nos permite dejar las sumas de Riemann de un lado y aventarnos a usar teorema fundamental en cada una de las integrales. O sea, ese es el objetivo de la integral iterada, ¿verdad? Entonces lo podemos poner aquí como observación. El objetivo de cambiar una integral doble por una iterada es emplear el teorema fundamental del cálculo para su cálculo. Aquí. Pues es la misma idea, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Ahora sí, ya con toda confianza podemos calcular una integral iterada, calculando primero x y luego y. Perdón, primero y luego x. Soy un simio frente a mi computadora. A ver, aquí lo escribí mal también, ¿verdad? Sí. Listo, ok. Fin de la demostración. Entonces, como un corolario, vamos a poner eso que acabo de decir. ¿Cómo escribir los teoremas? Sí. Entonces, corolario. Si f es integrable, sí, ya está. Si f es integrable en R y para cada y fija, también lo es. Bueno, vamos a ponerle ya asterisco. Si f es integrable en el rectángulo y para cada y fija también lo es f de xy respecto de x, entonces vamos a poder decir que la integral doble de la función, aquí igual pongo con comas porque no está dada un orden de antemano, entonces escribimos las cosas ahora sí como lo estaba escribiendo hace ratito. La función se calcula primero la integral respecto de x y luego la integral respecto de y. ¿Sale? Y ya está demostrado. La demostración es análoga completamente a lo que acabamos de hacer. O sea, básicamente es demostrar ahora para el otro cambio, ¿no? ¿Sí? Ahora con respecto de... Exactamente. Para poder hacer la otra integral. Entonces, si sucede tanto una cosa como la otra, bueno, no sé si es un corolario. Bueno, sí, es una conclusión del anterior. El método es aplicable a la otra cosa. Entonces, como conclusión, pues podemos tener, no lo voy a poner como otra proposición, sino ya más bien a esta conclusión es lo que nosotros le llamamos el teorema de Fubini. A este enunciado que voy a poner ahorita es lo que le conocemos como el teorema de Fubini. Entonces, si f es integrable, ya en una clase pasada les capturé un pantallazo de lo que decía Marsden, ¿verdad?
Y les puse el enunciado y ahí venía todo el relajo. Bueno, si f es integrable en un rectángulo, si f es integrable en R, AB cruz CD. A ver, escríbanlo ustedes. ¿Cómo diría el teorema de Fumini? Denme 2 minutos, ya vuelvo. Escríbanlo. Ya está, perdón chicos. Bueno, si f es integrable en esta región, bueno, tengo que poner de dónde va mi función, ¿verdad? Ya con toda la discusión ya uno se emociona. Si f de RR con R esta cosa es integrable en R y además para cada X en AB respectivamente Y en CD fija f de x, y es integrable respecto de y en CD respectivamente de x en AB. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La integral doble
sobre R de la función se puede calcular tanto en un sentido como en el otro, ¿verdad? Y la demostración o la justificación de eso, pues es todo lo que acabamos de hacer, ¿verdad? De hecho, lo único que estamos diciendo es, lo único que estamos haciendo es un comentario acerca de esta prueba que acabamos de revisar, ¿vale? O sea, es simplemente estoy escribiendo de manera técnica lo que nos decía Cavalieri. Hay quien dice que el teorema de Fubini es una extensión es una generalización del principio de Cavalieri. Pues bueno, en el sentido de que, pues sí, las regiones definidas por funciones son las que nos permiten la aplicación de este teorema siempre y cuando los cortes existan, ¿verdad? No es otra cosa más que parafrasear el que los cortes existen, ¿sale? Y que varían de manera más o menos, no continua, pero sí, que sí varían de manera controlada como para que yo pueda calcular la integral. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, pero todo bien. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que tengan? Creo No que valga, todo pero de claro, pronto. profe. ¿No? Bueno, entonces nada más vamos a poner todo bien, dice por ahí Manuel también. Muchas gracias. Bueno, entonces nada más ponemos el ejemplo contrario, porque fíjense cómo está lo del teorema de Fubini. Tienen una función integrable en esa región y ustedes piden que para cada cosa fija la otra variable sea integrable y eso justifica que ustedes puedan calcular la integral en cualquiera de los dos órdenes. Ahora, que ustedes puedan calcular la integral en algún orden o inclusive probablemente en los dos, bueno, no sé si en los dos lo justifique, creo que no, pero no necesariamente ustedes tienen acceso a la integral si se puede calcular la integral en algún orden. ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso. Entonces vamos a poner el ejemplo. Entonces, y ya con eso nos vamos a desayunar. Ejemplo de que la proposición, bueno, la implicación contraria. Esto lo vamos a dejar de tarea. Si tuvieran algún inconveniente, no pasa nada. Si no saliera el ejercicio, me avisan y lo revisamos aquí en clase. Vamos a considerar a la R como el 0,1 cruz 0,1. Y a la función definida de R a los números reales, dada por f de xy. Y ahí es donde está el engendro, ¿verdad? 1, si x está en los números reales menos los racionales, o sea, en los irracionales, y va a ser 3y cuadrada si x está en los racionales. ¿Sale? O sea, como decía por ahí uno de sus compañeros, creo que era Alan, ¿verdad? Que estaba pensando en una función constante y luego lo demás en algo que no fuera constante. Precisamente eso, ¿verdad? Es una función que vale 1 siempre y cuando la coordenada es racional y vale es un ¿no? Si la X es racional, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? Hay que mostrar que
F no es integrable en R. O sea, es decir, que no tiene sentido hablar de esta integral doble, ¿verdad? Inciso B. La integral en el orden de y de x existe. ¿Cuál es su valor? Y por otro lado, la integral en el otro orden no existe. Por supuesto hay que decir por qué, ¿verdad? Bueno, esto lo vamos a poner en la tarea. Como dicen en las películas, próximamente en la tarea. Por cierto, ya les tengo que entregar su tarea. Pero bueno, y también un ejemplo más, ejemplo de que la implicación y ejemplo de la necesidad en cambio del orden de integración. Vean ustedes que si quieren calcular la integral en un rectángulo de e a la menos x cuadrada, que es más o menos salvo algunas constantes, la curva normal, ¿verdad? De distribución normal de probabilidad. En principio ustedes podrían calcular cualquier orden, pero necesitamos calcularlo a fuerzas en el orden de y de x, porque en el otro orden no es posible calcularlo. No es posible. Y hay que revisar por qué, ¿verdad? El ejemplo viene en Marsden, para que ustedes lo echen un vistazo también. Sí se puede calcular en un sentido, pero no en el otro. Pero esta integral sí existe. ¿Sale? O sea, el valor sí existe, pero la integral no se puede calcular a través del teorema fundamental. ¿Sí ven qué emoción? Bueno, perdón, por ahí silencié un micrófono. No sé si querían decir algo al respecto. ¿Alguna duda, comentario que tengan ya para irnos? No, al parecer todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, que ya está llegando la gente de la otra clase, ¿verdad? Sí, es que entraron un poco antes, por eso oye mucho ruido. No hay problema. Bueno, pues entonces Sí, vamos a disculpe. dejarlo hasta aquí el día de hoy. Em, Voy a ponerme las pilas para que les entregue su tarea este fin de semana. Ya la tarea como va a quedar. ¿Y cuándo la entregamos? ¿Les parece? Nos faltan nada más algunos cálculos de integrales e interpretación de regiones. Pues no sé si podemos entregar de este lunes al siguiente, si con una semana es suficiente, o ya que la vean decidimos. Aproximadamente cuántos serían. Pensar que son como dos páginas, pero ya ven que yo les había sugerido que inclusive podían hacerlo en pareja si querían discutir algo. Sí. Entonces, bueno, si no, se las entrego el fin de semana por correo o les aviso de que ya está en Classroom y platicamos el lunes que nos veamos. No sé si ya vieron también lo de los cambios de horarios, creo que ya se pusieron de acuerdo con Ulises, nada más intercambiamos un día, ¿verdad? Y les muestro su tarea el fin de semana y el lunes ojalá que ya hayan podido echarle un vistazo si es que se las entrego un sábado, por ejemplo, o domingo por la mañana, y ya ustedes me dicen si juzgan que podemos entregarla del lunes 5, lunes 12 creo que es, ¿verdad? 12 o inclusive antes del 15 de septiembre, si gustan, este, para que yo me vaya al puente con tarea para calificar, ¿no?
Bien. Vale, pues. Pues entonces nos vemos el lunes, chicos. Gracias. Sí, solo una pregunta, ya no me quedó muy claro. El día de mañana, con Ulises, sí nos mandó el correo, nada más que ya no recuerdo bien ahorita. Ah, Y sí, bueno, nos dijo que a partir de la próxima semana ya exacto. sería acá presencial. Y entonces mañana no sé si sí la va a dar o no. Ya no, ahí me perdí. No sé si alguien me pueda decir. Sí, sí, sí va a dar la clase mañana, no sé cómo la está dando virtual, estaba dando los sábados, ¿verdad? Sí, virtual. Sí, mañana queda todavía todo igual como veníamos trabajando, Vale. Muy bien. ¿vale? Órale, pues, que estén muy bien, chicos, muchas gracias. Dale, bonito fin, nos vemos el lunes. Igual.